Vale, después de terminar esta introducción, que sí se ocupó un poquito de tiempo, bueno, pues entramos a lo que es el primer estudio y comenzaré con esta pregunta que va conectado tanto al intro como a todo el primer estudio. La pregunta es: ¿qué tipo de persona eres? ¿La que quiere llegar a ser lo mejor de lo mejor que puede llegar a ser? ¿O crees que ya estás en tu mejor momento? Ahora, si Dios te lo reveló que sí, pues es porque tienes éxito completamente en todo. Cosa que este mensaje pues no es para ti, no es para mentirosos. Es broma. ¿Por qué? Porque realmente todos en esta vida estamos trabajando sobre ello. Y lo digo como broma, pero realmente todos tenemos que trabajar hacia mejorar a nuestro máximo nivel. Y cuando estamos ahí, nunca vamos a decir que estamos ahí, porque sabemos que nos falta todavía mucho que mejorar, pero ya que entraste a la tierra prometida ya vas ganando. Entonces ya vas ahora sí que en la aplicación de los últimos libros de este mismo estudio. Es decir, si comparamos todo este estudio y lo ponemos por 7 niveles, ya estarías en el nivel séptimo. Vale, pero como quieras puedes seguir creciendo si eres perfecto. Y para las personas como yo, que nos hace falta mucho que trabajar, mucho que mejorar, que todavía nos falta llegar a ese nivel de estar en la tierra prometida, a un séptimo nivel, una perfección espiritual, sería la pregunta otra vez: ¿quieres ser tu mejor versión o te vas a conformar? De esto, en serio, de esto es la dirección completa o el objetivo completo del estudio de Efesios, de llevarte a tu mejor nivel. Para esto tienes que entender que lo que tiene que pasar es conocer a Dios. Así es, Él es el que te va a llevar. Y como un paréntesis que más adelante lo vamos a ver, tenemos que entender que este es el pecado del hombre: creer que puede ser Dios sin Dios. Y lo vemos en Génesis, cuando pecó ahí, que el diablo tentó a Eva, y luego Eva convenció a Adán, y todo ese pecado, todo se basa en este mismo momento, una decisión. ¿Quieres ser lo mejor de ti sin Dios? Como si Él no quisiera lo mejor de ti, o como, en serio, como si Él no pudiera ayudarte. Ahí está el punto objetivo de entrar realmente a hacer lo mejor de ti. Y si dices: no necesito a Dios, yo solo puedo, muy bien, adelante. Si vas a llegar a conseguir grandes éxitos, no lo dudo. Sin embargo, estamos en un mundo bien afectado por la corrupción, o sea, el pecado. Y para esto vamos a necesitar dos cosas que más adelante vamos a ver. Pero primero, realmente, entrando al primer punto, o más bien al primer estudio de esta gran serie que va a ser el libro de Efesios, vamos a leer el primer versículo, solamente el primer versículo, y la primera parte que dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Lo repito: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora vamos a repetir el contexto que lo vimos en el contexto histórico. Fíjense, el contexto histórico es que estamos en una ciudad
de gran análisis, de gran inteligencia, que se la pasaba documentando toda la magia, brujería y más cosas de, a lo mejor también de sus ídolos, de sus templos, de la diosa Artemisa y todo eso que era. Tenían mucha información, tanto que cuando quemaron libros, la gente que se transformó, que no fue toda, pero se fueron mucha gente que se transformó al quemar los libros de brujería, hechicería y todo eso. Lo que pasa, o más bien el costo de este evento era de 50, ya se me olvidó, pero algo así como 50,000 piezas de plata. El punto importante es que eran mucho. A lo que voy es que eran muchos libros los que aún había después de quemarlos, por el contexto de esta cultura, que era una cultura de análisis, de documentar, de informarse, de mucho racionalismo, de estar analizando las cosas y obviamente de alguna forma con un método científico, donde observaban, donde experimentaban, tenían hipótesis y luego al ejercer esos eventos de magia, brujería, hechicería, tenían conclusiones que todo eso quedaba registrado en libros. Así que estamos hablando de una cultura inteligente, ¿no? Y Pablo, cuando les escribe una carta, prácticamente hace lo mismo, hace un documental inteligente de todo un proceso de un cristiano, desde sus primeros pasos hasta llegar a la perfección espiritual. Y si esto es así, y sabiendo que cada palabra de la Biblia tiene propósito, vemos que dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primero habla de él y ¿para qué quiero saber que él es apóstol? ¿Y para qué quiero saber que se dirige esto a los santos y fieles en Cristo? Bueno, todo esto nos va a revelar un punto. Pablo aquí de alguna forma está definiendo su identidad. Entonces ese es el primer punto. Lo primero que vamos a hacer como creyentes es definir tu identidad. ¿Vale? Para esto hay que definir tus dones en la voluntad de Dios, definir tu nueva vida en Cristo, ¿vale? Entonces para esto vamos a tener bien en cuenta que Pablo tenía varios dones y que Pablo no se llamaba Pablo, sino se hizo un nickname, un apodo, por así decirlo, porque él se llamaba Saulo. Entonces, ¿qué significa Pablo? ¿Qué nos enseña? Ok, Pablo significa menor o humilde. ¿Por qué? Porque él se consideraba el menor, el apóstol indigno, incluso dice abortivo, y vamos a leer sus versículos donde vemos eso. Sin embargo, su nombre, como les digo, es muy diferente, es todo lo contrario. Saulo significa pedido o anhelado, y él fue pedido y anhelado desde siempre por Dios. Dios dijo de él que él era un especial instrumento. Y vamos ahí a Hechos 9:15, dice: el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Primer punto, que tienes que entender que tu identidad la define Dios y Él te desea. O sea, tú no estás por accidente, aunque tus padres te hayan tenido y no te deseaban, aunque mucha gente cercana a ti, familia, realmente no te quería en sus vidas, que se oye horrible, que lamentablemente pasa. Déjame darte la noticia que para Dios eres instrumento escogido, eres anhelado por Él, eres un tesoro. Tú vales bastante a los ojos de Dios. Así que
El instrumento escogido y pedido a Dios para hacer cosas bien grandes, que Pablo hizo una revolución tremenda, y él se presentaba como menor, como humilde, como el pequeño. Y como dije, incluso como un abortivo. Vamos a ver 1 Corintios 15, 8 y 9. Dice: y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles porque perseguí a la iglesia de Dios. Entonces, como vemos ahí, Pablo pues tuvo un fuerte historial, fuertes pecados, tanto que dice la Biblia que él respiraba amenazas de muerte. Es decir, estaba tan enojado con los siervos de Cristo que él los quería matar, estaba tan enfurecido descontroladamente que no los toleraba, los maltrataba, los castigaba, los torturaba para que blasfemaran el nombre de Dios y poder asesinarlos. Eso es lo que hacía Pablo, tanto que de alguna forma las casas donde los cristianos se reunían quedaban asoladas por la obra que estaba haciendo Pablo con varios grupos y cartas enviadas de diferentes sinagogas por sumo sacerdote y otros líderes importantes de los fariseos y de todos los judíos que realmente no tenían pues fe en Jesús. Pablo se transforma, no va a tocar ese tema, pero Pablo le llega a Jesús y le dice: ¿qué onda, compadre? ¿Por qué te estás dando topes a ti mismo? Y con otras palabras, obviamente. Entonces Pablo, arrepentido, dice: ¿y quién eres? Y yo: soy Jesús, tú me estás persiguiendo. ¿Qué hubo? Aquí estoy. ¿Qué onda? ¿Qué vas a hacer ahora? Y Pablo obviamente se arrepiente, entiende por primera vez que todo lo que él creía, toda su formación, porque él era un estudioso que sobrepasó a fariseos, sobrepasó a sumos sacerdotes y a todo un grupo de estudiosos de la ley, él los sobrepasó. Obviamente tuvo un maestro, el maestro Gamaliel, bien importante en este tiempo. Entonces está tremendo. Pablo era humilde, no se le subía a pesar de ser un instrumento escogido y pedido por Dios, y mucha revelación tuvo. Él comprendía que Jesús lo llamó por la voluntad de Dios. Esto tenía orden jerárquico, es decir, Dios le había dado poder en Jesús. Y Pablo, para poder ir con autoridad, no del mismo, sino dependía de la autoridad de Dios. Entonces podía dirigirse a los santos y fieles y no importaba quién fuese. También él compartía a reyes y gobernantes y todo el que podía escuchar. Él nunca desaprovechaba la oportunidad. Entonces, ya no importaba lo malo que hizo, se esforzó tanto para, por amor a Dios, cubrir sus faltas. Porque aquí lo más importante es lo que Dios había hecho en él. Y para que lo apliques a tu vida es, ya tocamos el punto que supongamos que nadie te quiere. Eres indeseado. No deseaban que nacieras. Dios sí, por eso estás aquí. Punto. Y luego, para seguir a continuación de ese punto, otro punto importante, valga la resonancia, por así decirlo. Entonces, no importa lo malo que hagas. Cuando tú recibiste a Cristo, ya todo lo malo quedó atrás, pero ahora importa lo que Dios quiere que hagas, por lo que Jesús en la cruz hizo por ti y por todos nosotros. Ya estás perdonado, ya estás transformado. Ahora Él quiere una relación contigo, como Pablo tenía una relación con Dios. Por eso tenía una autoridad tremenda, era un general de generales, y tú puedes llegar a hacerlo eso en manos de Dios y triunfar donde quiera que tú estás. Así no te quieran en el trabajo, vas a tener éxito estando en las manos de Dios, y luego Dios te va a poner donde sí te quieran. Pablo tenía 3 dones
de edificación. Vamos a hablar tantito de los dones. Hay 5 dones de edificación. Hay más dones espirituales, pero eso nos va a tocar aquí porque si los comparamos con una empresa, digamos que hay 5 áreas como calidad, mantenimiento, ingeniería, producción. Bueno, así hay como 5 áreas de producción en las iglesias. Y las iglesias no me refiero al templo, sino al grupo de personas que creen en Dios. Nos dio 5 diferentes dones. Unos tienen 1, unos tienen 3. Hay gente que puede llegar hasta tener 5, depende cuánto entregues a Dios y los uses. Esos dones se van a desarrollar. Entonces, los primeros es el apóstol, el que va, el evangelista, que son los primeros que van y comparten ahora sí que a Cristo y lo base. Después ahí está el profeta, que es un complemento que habla a Dios a través de él, es boca de Dios, pero lo que más hace un profeta es exhortar, o en otras palabras es guiar, es corregir y es consolar, porque es boca de Dios. Y maestros, pues enseñan cosas de la Biblia, y el pastor, que su principal función siempre va a ser dirigir y guiar a grupos completos. El maestro solamente a grupos, digamos, pequeños, por así decirlo, o una parte que está trabajando con un pastor, ¿no? ¿Vale? Entonces esos son los 5 dones y tú vas a tener uno o varios, que esos mismos dones que se desarrollan en lo espiritual te van a dar un impacto en lo físico, pero más adelante vamos a ver todo eso. Entonces, Pablo pues era un judío romano nacido en Tarso, lo cual actual Turquía. Él hablaba arameo, hebreo, griego. El arameo pues era el idioma de los judíos más o menos en ese tiempo. El hebreo era el que se hablaba mucho antes, que es el que se escribió la Biblia. Y el griego y el latín pues son los otros idiomas que ahí más dominaban, ¿no? En todo el Imperio Romano. Y posiblemente se sabe que él quería llegar a España. Y se dice, mucha gente dice que es muy posible que sí llegó y que sí él hablaba español, el idioma que usaremos en el cielo, el español latino. Ese es el idioma del reino de Dios, obviamente. Nada, es broma, es broma. Entonces, pues era un erudito, era, como les dije, criado bajo una eminencia de maestro en sus tiempos llamado Gamaliel. Superó a sus contemporáneos y además también su oficio era hacer tiendas, que en ese tiempo pues se usaban mucho. Digamos, ahora serían como casas móviles o algo así, ¿no? Para traducirlo a tiempos de ahora, ¿no? Algo así. Entonces, pues esa era parte de quien era Pablo. Y él, con la gracia de Dios, hizo grandes cosas. Tanto que expuso la palabra de Dios por Asia, por Europa y por parte de África. Y a gente de ahí que llegó pues en Efesio. Entonces, entendiendo el error de los efesios y recordando en qué punto estaban al escribir esta carta donde no menciona ningún error, nos lleva a la conclusión que en este tiempo donde Pablo escribe, pues sí estaban en su primer amor, no lo habían todavía olvidado. Están en una relación con Dios donde le buscaban con todo su corazón, en oración y sus palabras, cosas que tienes que hacer si realmente quieres crecer. Y un motivo importante por el cual podemos estudiar, ahora sí que este libro es para entender el proceso de un creyente y poder estar, ahora sí que estableciendo sus bases hasta alcanzar la madurez espiritual y se refleje en tu vida o tu esfera, me gusta llamarlo esfera espiritual, para que se refleje en la esfera física.
para que tengas realmente éxito y victoria, tanto en tu matrimonio, noviazgo, escuela, trabajo, lo que tú tengas de área en tu vida, tenga éxito en todo. Y este libro nos lleva en ese proceso natural de crecimiento, tanto espiritual como físico, así que el reto para ti comienza con esta pregunta: ¿cuál es tu identidad? Para esto hay que definir tu identidad aprendiendo o confirmando cuáles dones te dio Dios. Pero estos temas los vamos a ir tocando más adelante. Lo que sí tienes que hacer lo primero que debes hacer es involucrarte en la iglesia y estar sirviendo en diferentes áreas para que compruebes cuáles son lo que realmente son tus dones y tus llamados que Dios puso en tu corazón. Y así los vas a descubrir y desarrollar. Y como lo digo, más o menos eso va a ser en el estudio número 4. Vamos a hacer 5 o 6 estudios. Este es el primer estudio, vimos la introducción. Ahora un primer punto. Y vamos a tocar varios puntos en este mismo estudio. Este es el estudio 1 y vamos a tocar varios puntos y varios mensajes. Vale, entonces continuamos y ahora vamos a definir, ahora sí, que tu nueva vida en Cristo. Vale, entonces, si leemos el versículo otra vez, Pablo habla esta carta que va dirigida a los santos y fieles en Cristo. Entonces vamos a definir tu nueva vida en Cristo como un santo. Ahora vamos a agregar a ese punto la palabra santo y va a ser bien rápido. Pablo fue enviado a los santos, es decir, a los apartados. La palabra santo significa apartado. La palabra santo realmente está haciendo un enfoque apartado para Dios. Así que tú también puedes ser santo para el diablo. Puedes ser un instrumento del diablo en este momento. Así que eres un santo para el diablo. Entonces, más definida la palabra santo es separado para un propósito. Obviamente, hablando santo de Dios, es separado para un propósito de Dios. 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Para quién debe ser santo? Para Cristo Jesús. Llamados a ser santos con todos los que cualquiera invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primer punto primer forma que debes entender de la palabra santo es que te hace santo Jesús, no te hace santo tus acciones. Es decir, santo no es el que no peca. Todos creen que un santo es alguien que no tiene errores, que no tiene pecados. Todos tienen errores, todos pecamos de alguna otra forma. Está muy mal entendido. ¿Por qué? Para engañarte y decirte: no eres santo. Ya vete, aléjate de Dios, no lo mereces. Él murió en la cruz y tú ahí pecando. Ese es el diablo, son palabras de engaño del diablo para hacerte sentir mal. Y lo vamos a ver, el pecado ya no tiene poder. Obviamente lo que hagamos tendrá consecuencias, pero el pecado ya no tiene poder. Entonces, tenemos que ser santos cada día, es decir, apartarnos en un tiempo para acercarnos a Dios y ir a Él, a su presencia en oración, en gratitud y alabanza y escuchar su palabra. Y esto da como resultado que nos vamos a parecer más a Cristo. Es como esas personas, no se han fijado que cuando pasas mucho tiempo con una persona se le pega esa naturaleza, esas palabras, esa forma de ser el uno al otro. Entonces se mezclan y cuando son novios las parejas se hacen bien iguales. Incluso muchas veces hasta dicen: hey, ¿ustedes son hermanos o qué? Se parecen mucho. Y dicen: no, es mi novia y nada que ver, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos mucho tiempo, una persona se pega. Cuando pasamos tiempo con Cristo, se te pega. Santo es apartarte. ¿También te apartas del pecado? Claro que sí. No como voy a dejar todo, soy santo. No se trata de eso. Se trata de
no tengo tiempo para pecar. Porque uno, no me deja nada bueno, estoy trabajando en mí, en mi relación con Dios, y esto me lleva a hacer actividades, y por eso en lo espiritual mejoro, y también en las cosas físicas. Incluso en el mundo se dice una verdad, esta es verdad bíblica, y se menciona la palabra de Dios un poquito, pues como que mal usada, pero si es una verdad, o sea, está mal explicado, pero si al final de cuentas el objetivo, tienen razón. Cuando dejas ciertas actividades y te gobiernas a ti mismo, santo, que deja el pecado para pasar tiempo que Dios, tenemos un resultado de un enfoque y una concentración de más poder en otras actividades, y el resultado de pasar tiempo en una actividad, la práctica hace al maestro. Entonces mejoramos. Y por eso hay veces que no te concentras en cosas que quieres hacer. ¿Por qué? Porque estás pensando en puras mugres, que al final de cuentas es pecado. A lo mejor hay cosas que no son pecado. Es que estoy trabajando mucho, tengo mucho trabajo. Sí, pero no estás funcionando porque estás idolatrando, estás entregado a esclavizarte a una empresa que está mal. Porque hay que trabajar y hay que hacerlo con excelencia, pero trabajar de más te enferma y baja tu nivel competitivo y productivo, y empiezas a bajar el nivel de tus resultados. Así que el exceso, cuando no hay amor, cuando no hay amor en lo que haces, no tienes una buena respuesta, no tienes buenos resultados. Dios es amor. Si tú no estás con Dios y estás entregado al desierto, el desierto te va a consumir en vez de que tú lo cambies. Así es. Estamos en el desierto, señores, y nuestro único oasis es Dios. Su palabra es nuestra única agua. ¿Sale? Entonces, santo está definido, te tienes que apartar para Dios. ¿Qué quiere decir eso? No importa el pecado, importa pasar tiempo con Cristo, leyendo, orando, alabándole, estando en gratitud. Y otra cosa que hay que definir en tu nueva vida en Cristo es la fidelidad. Por eso dice a los santos y fieles. ¿Por qué es importante ser fiel? Hay gente que ya aceptó a Cristo y es santa porque ya se apartó, o sea, ya no es una cabrita, ahora es una oveja en el rebaño de Dios. Sin embargo, vive apartado de ir a la iglesia, vive apartado de Dios, vive por muchas razones o cualquier excusa como si no fuera santa, ya sea por malas iglesias, o que nunca recibieron un seguimiento, o que tiene mucho trabajo, o que no puede ir a la iglesia porque tiene otros horarios, y en las iglesias que quería asistir no puede asistir. Entonces a lo mejor no quiere ser infiel y no lo está haciendo de todo corazón, pero pues ya no es fiel. Puedes poner cualquier excusa, puedes poner cualquier circunstancia, si hay circunstancias que dificultan ser fieles a Dios. Sin embargo, hay formas, hay maneras de ser fiel, y lo primero que debemos hacer es estar en su palabra. ¿Por qué? Porque en los tiempos más difíciles va a suceder siempre el que el diablo busque separarnos de tener esa relación con Dios. Y ese tiempo se pone más duro, donde tenemos muchas pruebas, mucho dolor, y el resultado, el diablo quiere vencernos. Ese es el punto de la fidelidad. Una vez que el diablo te derrota, es cuando ya dejaste tu relación con Dios. Y si nunca la has tenido, entonces estás viviendo derrotado. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que ser fieles a Dios cada día, tener esta relación con Dios, siendo constantes, buscando también tener compañerismo con otros cristianos. Eso es en la iglesia. Si no se puede en la iglesia, puede ser en tu casa cuando tú tienes tiempo. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene
realmente responsabilidades que cumplir. Y está bien, Dios no dice, no, estoy sentido porque no estás dándome a mí tiempo. No, Dios no se pone así. Pero si tienes celos cuando no le buscas en tu casa y llegas del trabajo y quieres ver nomás tele y pasar tiempo con tu esposa o tus amigos y no con Dios, ahí es donde rompes la fidelidad y ahí es cuando empieza tu derrota. Así que sé una persona fiel y cada área de tu vida vas a ser una persona fiel. Entonces, ¿qué pasa si eres infiel con Dios? Puedes llegarlo a ser infiel en tu matrimonio porque va a ser un reflejo de tus relaciones que se empiezan a dañar. Puedes tener infidelidad con tu familia, es decir, pues no siendo responsable y abandonándolas sin querer, pero es un resultado de sin querer que dejaste a Dios. Puedes ser infiel a tu trabajo, puedes ser infiel a tus estudios, a la iglesia, y cada área de tu vida se va deteriorando por no ser fiel con Dios. Ese es el resultado. Cuando tu relación con Dios falla, todas las demás cosas empiezan a fallar. Y puedas tener mucho éxito o aparentar mucho éxito. Pero si no estás con Dios, tu amor se seca. Y si se seca tu amor, empiezan a fallar lo mejor de ti, lo que más te duele. Por eso vemos mucha gente exitosa en muchas áreas, pero con familias bien disfuncionales o con 5 divorcios o diferentes situaciones y no es para reírnos ni tampoco es que Dios quiera destruirlos, al contrario, Dios odia el divorcio, pero pues pasa porque no hay amor en ti. ¿Cómo vas a amar a alguien si no tienes amor? Entonces esto resulta de no estar sirviendo a Dios, de no estar amando a Dios. Y obviamente pues a ver, y esto es un error grave. A veces los pastores tienen un amor grande a Dios y se enfrían por las pruebas y el dolor y empiezan a fallar y ser infiel en sus iglesias. Sí predican y todo, pero ya es una fachada. Y un ejemplo simple, ahí está Ronaldinho, él magia hermoso como jugaba, tremendo jugador, uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces se fue que la fiesta le fue infiel al fútbol, tomando excesos, desveladas, falta de concentración y le pasó la factura del tiempo, que empiezas completamente a bajar todo tu rendimiento, que es natural en el fútbol. Sin embargo, hubo un antes y un después, cuando ya se nota la infidelidad de la fiesta con el fútbol y ya no fue lo que era antes. O todavía de repente hay muy buenas videos ahí donde juegas bien padre y todo, pero quién sabe, a lo mejor te está haciendo otra vez fiel al fútbol y sigue haciendo magia. Estaría gracias a Dios que si así fuera, porque es emocionante verlo, es algo tremendo. Obviamente es un ejemplo que va a pasar en todas las áreas de tu vida si tú eres infiel a Dios. Por eso tenemos que ser fieles y el reto es ese: ser fiel a Dios en tu relación y luego en servirle en la iglesia, para que puedas encontrar tus dones, tus talentos, crecer y caminar a tu propósito y Dios forme completamente tu identidad y quedas bien firme para todo el tiempo duro que pueda venir. Tú estás en tu primer amor y va a pasar, no pasa nada. Cuando estás en tu primer amor viene la peor tormenta de tu vida y estás completamente protegido en las alas de Dios, y este es el primer punto. Espero que sea de mucha bendición para tu vida.